Buenas noches. Estamos a 16 de agosto, viernes. Mi nombre es Matthew Ogden. Les doy la bienvenida a nuestra videoconferencia de los viernes en vivo con el señor Lino LaRouche. Esta noche conmigo en el estudio está Jason Ross, que le estará planteando algunas preguntas al señor LaRouche, como lo haré yo. La primera pregunta que nos ha llegado, que el señor LaRouche ha solicitado que empecemos la discusión esta noche con esta pregunta, viene de una fuente de alto nivel de Washington, y voy a empezar leyendo esta pregunta. Dice lo siguiente: Señor LaRouche, a pesar del hecho de que el Congreso está en receso por el mes de agosto, usted y sus asociados han logrado mantener el momentum respecto a la ley Glass-Steagall. Esta última semana hubo actividades en la Convención Nacional de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Fue algo ejemplar. También ha hecho muy visible que hay una enorme movilización de Wall Street para bloquear a la Glass-Steagall. Por lo menos un representante estatal fue presionado fuertemente por cabilderos de Wall Street para que se retractara de su apoyo a una resolución de Glass-Steagall. Esto plantea la pregunta de manera muy central. ¿Podemos permitir que nuestros funcionarios electos capitulen a Wall Street y intereses especiales aliados a Wall Street cuando deberían estar trabajando en base al consentimiento de los gobernados, de sus bases electorales? ¿Dónde está la pelea en estos momentos decisivos, justo semanas antes de que el Congreso regrese a Washington? ¿Y qué mensaje tiene usted para esos funcionarios electos que se ven entre, por un lado, las bases electorales y por el otro, Wall Street? Bueno, hay mucha duplicidad sobre esto que está ocurriendo, porque el argumento parece ser que Wall Street está buscando defender su interés en contra de Glass-Steagall. Ahora, eso no es tan cierto, porque el hecho es que la intención es, y esto se está dirigiendo desde el Imperio Británico, que es el factor controlador en todo esto, el punto aquí es que no hay manera de que este proceso siga más allá de este año. Así es que vamos camino a un proceso de eliminación de obligaciones de la deuda a gran escala. Y eso se va a utilizar como una manera de hacer desplomar la economía. Por ejemplo, si uno toma los llamados recursos que están presentes ahora bajo esta discusión, si uno elimina eso, ¿qué pasa? Bueno, se va a eliminar el ingreso de la mayoría de la gente de Estados Unidos, de su comida y otras cosas. Es decir, va a ser una de las cosas más horrendas que haya ocurrido en la historia de la humanidad. Así es que no hay honestidad sobre este asunto. La mayoría de la gente que están respaldando esta operación no saben lo que les va a pasar a ellos mismos. Son los tontos útiles. Y porque la intención es, acuérdense, ¿cuál es la intención? No se puede mantener este juego de apuestas, juego de azar de alto nivel, porque no existen los medios para hacer los pagos. Y segundo, si se va a eliminar eso, simplemente eliminar masas enormes de deuda, aún de esta deuda, la deuda de ellos, lo que pasará es que el resultado va a ser la eliminación de todo lo que requiere la población humana en Estados Unidos y en el mundo. Ese es el plan que ellos tienen. Así es que algunas de las personas que están actuando de la manera más vigorosa a oponerse a la Glass-Steagall es la gente que va a salir destruida por la misma operación que ellos están respaldando. No tienen futuro. Acuérdense, la reina ha sido muy explícita sobre este asunto. Desde la campaña de Copenhague, la idea es reducir la población mundial rápidamente de aproximadamente 7.000 millones de seres humanos a menos de 1.000 millones de seres humanos. Y esa es la intención, que va a ser la tasa más enorme de muerte en el sector transatlántico que jamás se haya visto. La intención es que eso ocurra
quizás para fines de este año. Así es que cualquier persona que esté respaldando y apoyando estos ataques a Wall Street de Wall Street en contra de Glass-Steagall, no solamente son genocidas estos señores, sino la gente que los está respaldando probablemente quedarán destruidos también. Porque lo que se pretende, y la reina lo ha dicho de manera repetida en los últimos 4 años, y ha habido una creciente insistencia sobre este punto, reducir la población mundial de 7.000 millones a 1.000 millones y hacerlo rápido. Lynn, respecto a la actividad en contra de eso, el sábado, el 10 de agosto, un grupo de funcionarios de Alemania y Francia se reunieron en el pueblo de Arzwiller por un día de reuniones, tanto con su esposa, Helga Seppler-Rouge, y el presidente del Partido Solidaridad y Progrés, Jacques Cheminade. La reunión se llevó a cabo en el espíritu del Tratado de Élysée del 63, que ocurrió exactamente hace 50 años entre Charles de Gaulle y Konrad Adenauer. Al concluir esta cumbre, los funcionarios respaldaron unánimemente una declaración donde resumieron su intención de seguir adelante, y lo que decían es que el fracaso por parte del liderato nacional en Alemania y Francia de oponerse a la oligarquía financiera, cuya intención es destruir la soberanía y reducir las poblaciones del planeta, decían que las naciones de Europa ahora enfrentan un verdadero peligro de un regreso al fascismo de los 30. Para parar esta máquina infernal, dicen, pensamos que el primer paso es separar los bancos en base al principio de la Glass-Steagall de Franklin Roosevelt y a la vez activar sus economías. Piden proyectos de inversión de largo plazo grandes para desarrollar tanto al hombre como la naturaleza desde el Atlántico al Mar Chino en base a un acuerdo de desarrollo mutuo entre naciones soberanas, y para facilitar este desarrollo piden que se emita crédito por parte de bancos nacionales, que claramente significa salirse del euro, dicen ellos, para que eso prohíbe el financiamiento de grandes proyectos con crédito público. Terminan diciendo que respaldamos fuertemente quienes en Estados Unidos pelean por la misma causa y esperamos que su éxito respaldará nuestro valor. Pretendemos hacer que nuestra iniciativa sea tan pública como posible y no dejaremos de presionar a nuestros líderes. ¿Qué le diría usted a estos funcionarios electos en Europa y otros que están peleando de manera paralela al la Rouge-Packen aquí en Estados Unidos? Bueno, cualquier persona que conoce cualquier cosa de la historia sabe que nadie con agallas va a someterse a este proceso. Solamente los peores cobardes dejarían de pelear hasta el último suspiro para destruir y derrotar a estos bastardos. Esa ha sido la historia de los peleadores de la humanidad. Y yo lo soy. Nunca me voy a rendir sobre este tema. Haré todo lo que sea necesario para ser efectivo, eficaz, todo lo posible para defender a mi nación, a mi república, y defenderla en contra de cualquier pillo, sea británico u otro, que quiera aplastarnos. A Wall Street los desafío y les recomiendo a mis conciudadanos que no sean cobardes tampoco y que se unan a mí en desafiarlos a estos tipos. Lo que pretende hacer Wall Street es destruir a la mayoría de la población de este país, y cualquier persona que tolera las políticas de Wall Street es un cobarde despreciable. No me importa la cantidad de amenazas vienen del grupo de Wall Street en contra de la gente para hacer que capitulen. Ninguna persona honesta que enfrenta este tipo de cuestión, la amenaza a la humanidad, a la nación, jamás se rendirá. Los desafiaremos hasta el último momento, no importa las amenazas que hagan, pelearemos hasta el último momento. No solamente seguiremos peleando, sino que los derrotaremos y les quitaremos el poder. Y solamente si nos mantenemos en esa política, no se permite la cobardía entre nosotros. Y estamos comprometidos a desafiar a esta gente hasta el final y derrotarlos. Y si no capitulamos, y si no lloramos y lloriqueamos y decir, yo ya no puedo, uno
simplemente resiste lo que tiene que resistir. Gente ha muerto en luchas por defender los derechos de la humanidad. Y esa es la manera de hacerlo. Si usted no tiene las agallas, pues mejor vaya y escóndase. Sí, cuando la victoria es posible, la derrota no puede ser noble. Le quiero preguntar algo respecto a la crisis estratégica. Esta semana usted había advertido sobre la desesperación y la histeria de los representantes de los banqueros respecto a lo de Glass-Steagall en la convención de los legisladores estatales en Atlanta, y usted dijo que la amenaza de ellos significaba que había un gran peligro de una guerra termonuclear mundial y que eso era inminente a no ser que estos enemigos de la humanidad se les pudiera derrotar con una victoria con Glass-Steagall. Dijo que un ataque de Israel en contra de Irán podría desatar tal guerra que podría volverse una guerra termonuclear y que eso probablemente conduciría a la extinción global. Como usted sabe, el general Dempsey ha estado la mayor parte de esta semana en Israel, continuando con sus esfuerzos para evitar la guerra. Como dijo el periodista israelí Ben Caspit, citando a un funcionario militar de alto nivel, dijo: Dempsey no tiene que ver con Siria ni Egipto. Dempsey fue a asegurarse de que Israel no tiene ninguna sorpresa que va a ejecutar respecto a Irán. Patriotas en torno al liderato de inteligencia militar en Estados Unidos y en torno a Dempsey siguen advirtiendo sobre el peligro de alguna acción descabellada en la región que podría poner en peligro al mundo total. Mientras tanto, la situación en Egipto se vuelve más peligrosa, aunque mucho de lo que estamos leyendo en la prensa de Estados Unidos es una distorsión tremenda de lo que está pasando en el terreno. El pueblo de Egipto respalda lo que está haciendo los militares en general están haciendo para traer paz al país en contra de lo que hace la hermandad musulmana. Hay hostilidad en el pueblo de Egipto respecto a la política de Obama y sus representantes, incluida la embajadora Patterson y también los senadores John McCain y Lindsey Graham, que fueron a esa región y metieron el hocico en Egipto la semana pasada. Ahmed Sin, el presidente de los jueces de Egipto, que a McCain se le debería detener por tratar de destruir a Egipto. Y Ahmed Ibrahim dijo que McCain, al pedir la libertad de la hermandad musulmana, simplemente fortalece nuestra creencia en Egipto de que los Estados Unidos conspira con la hermandad musulmana. Temen Estados Unidos que si Morsi y otros se les pone bajo juicio, revelarían su relación con Estados Unidos, incluido relaciones de traición y conspiraciones. Le pregunto, ¿dónde ve usted el peligro de guerra y cuál es la confluencia de la situación en Egipto, Siria, Irán, Israel y el resto del Oriente Medio? ¿Y cómo eso intersecta aquí la desesperación y la histeria que exhibe Wall Street en sus intentos de parar el avance para Glass-Steagall aquí en Estados Unidos? No hay que tratar de dividir esto en sus componentes, porque aquí lo que estamos abordando es una política planetaria que formalmente ha estado funcionando desde el asesinato de John Kennedy. Si uno examina cuidadosamente la historia, cosa que he hecho, he tenido el privilegio de hacerlo por mi edad y por mi experiencia, desde el comienzo, desde el momento en que asesinaron a John Kennedy, el mundo cambió de rumbo hacia una nueva guerra mundial, pero de un tipo especial. Una continuación de la Primera y la Segunda Guerra Mundial hacia la Tercera Guerra Mundial. Y eso es lo que está en juego ahora. Así que no hay una consideración respecto a un factor especial en esto. Es más, de hecho, el tema decisivo en esto es el asunto del 11 de septiembre, porque lo que está en juego es que el 11 de septiembre se está llevando a cabo por parte de sus autores, que son la Reina de Inglaterra y el Reino de Arabia Saudita. El 11 de septiembre fue una combinación de la monarquía británica, de la unidad militar del Imperio Británico y por el reino
saudí. Y estas son las fuerzas que han continuado hasta la fecha, especialmente desde el 11 de septiembre hasta la fecha, de manera continua, sin interrupción y sin cambio de rumbo. Han seguido actuando. Así es que lo que ya tenemos es una presidencia de Estados Unidos ahora, al más alto nivel, está encubriendo el papel de la monarquía británica y del reino saudí en el 11 de septiembre. Todos son culpables. Toda la bola son culpables. Son traidores a los Estados Unidos y cometieron crímenes graves en contra de Estados Unidos y casi exige pena de muerte de estos países, incluidos traidores que están en Estados Unidos, incluidos presidentes recientes de Estados Unidos, que son quienes encubrieron la mentira del 11 de septiembre, que el 11 de septiembre lo llevaron a cabo nadie sino la reina británica, la capacidad militar de la BAE y el reino de Arabia Saudita. Y lo hicieron explícitamente y la familia de George Bush formó una parte íntegra de ese aparato. Si quieren hablar de este tema, esto es lo que se tiene que traer a colación. Todo lo demás es un fraude. Quiero mencionar sobre este punto que el punto central de la revista EIR de esta semana es un artículo amplio escrito por Jeffrey Stamberg precisamente sobre este asunto, con todos los antecedentes, toda la colusión entre el embajador de Arabia Saudita, los presidentes Obama y Bush. Así es que eso está disponible en la revista Executive Intelligence Review. La siguiente pregunta viene de Mike Billington, que dirige la sección de Asia de IR, que recientemente regresó de un viaje a China, donde llevó a cabo una serie de reuniones importantes con diferentes representativos de ciertas instituciones. Y su pregunta es la siguiente. Dice Lynn, tengo una pregunta desde el punto de vista de mi última visita a China. Dice, en discusiones recientes con funcionarios chinos de alto nivel y con analistas, ellos han expresado un interés profundo en sus ideas respecto a las soluciones necesarias a la crisis económica y estratégica global. Ellos reconocen que el desplome en camino de la economía de Europa y de Estados Unidos amenaza con provocar una crisis desastrosa dentro de China, además, que ha basado su desarrollo económico desde los 1980 en el uso de su trabajo barato para producir bienes de consumo para exportación al occidente. El gobierno nuevo, bajo el presidente Xi Jinping, se ha comprometido a dejar atrás esta dependencia en exportaciones hacia el desarrollo interno en base a grandes obras de infraestructura, tanto dentro de China como también en África y otras regiones en desarrollo, y en base al desarrollo creciente de energía nuclear, el programa espacial y otras tecnologías de punta. Sin embargo, están preocupados de que no están preparados para el impacto del desplome en Occidente. También están conscientes de que el gobierno de Obama está buscando una política de confrontación respecto a China, tanto en lo estratégico, con el plan de batalla de aire y tierra de guerra contra China, y económicamente tratando de aislar a China con un pacto de libre comercio en contra de China, que ahora mismo se está desarrollando. En su entrevista reciente con el servicio noticioso principal de China, Xinhua Net, usted enfatizó que la amenaza inminente de una guerra termonuclear, si es que la reforma de Glass-Steagall no se instrumenta de inmediato, que eliminaría el poder de la monarquía británica y la City de Londres y la oligarquía de Wall Street. La pregunta es, ¿cómo ve usted el papel de China en resolver esta crisis existencial y qué papel puede jugar China en el renacimiento económico y cultural que usted está trabajando por desarrollar? Muy bien. Estamos en una situación
donde si no tenemos una guerra termonuclear, que es la amenaza que enfrentamos ahora, entonces el peligro que vendría de no hacer algo por todo este lío económico que se ha creado. Por ejemplo, de continuar esta situación, entonces vamos a tener que hacer varias cosas. Primero, la eliminación de este peligro de guerra, que en este momento viene principalmente de la reina británica y cómplices de la monarquía en el mundo, y los sauditas son entre los más culpables en este asunto, porque lo que están haciendo ellos respecto a Egipto, con la complicidad de idiotas en Estados Unidos, idiotas de alto nivel, y digo altos en muchos sentidos, tanto en cuanto a su olor como su actividad. Pero si eso no se destruye, si no se elimina eso, vamos a tener que entonces reconstruir un mundo que ha sido destruido en base a la influencia de la monarquía británica y holandesa, que es el repertorio completo. Por lo tanto, vamos a tener que lograr y hacer cambios fundamentales y muy pronto. Y lo tendremos que hacer desde las perspectivas de la escasez y recursos disponibles muy escasos. Obviamente vamos a tener que generar programas donde la tecnología de punta impulsa la economía yendo a los puntos más avanzados. Y se tiene que eliminar de entrada toda la política verde de Estados Unidos y de Europa. La política verde es locura. En realidad, destruiría la población humana. Uno no puede aceptar eso. Entonces, eso quiere decir que vamos hacia una alternativa de alta tecnología. No quiere decir que vamos a saltar de repente a milagros, sino que vamos a tener que luchar de la manera que tuvo que hacerlo Roosevelt en su primer periodo como presidente. Tuvo que luchar para poder establecer las fundaciones, el fundamento para una recuperación económica. No se tuvo una recuperación económica en el primer periodo de Roosevelt, sino que él estableció las bases para una recuperación. Mientras tanto, seguimos respaldando los esfuerzos de la gente para buscar el empleo, mejorar su condición y demás. Nosotros haremos lo mismo. Esto quiere decir que tenemos que aumentar la productividad per cápita de la población empleable y tenemos que mejorar la educación de nuestra gente, de nuestros hijos. No solamente ahora, lo que estamos teniendo es exactamente lo opuesto. Recientemente, el nivel intelectual de nuestros hijos se ha desplomado de manera catastrófica y ahorita ya no son capaces realmente de ser empleados como empleados futuros en cualquier papel significativo. No tienen el entrenamiento, la orientación. Vamos a tener que componer este problema. Vamos a tener que introducir toda la tecnología avanzada posible como proyectos para impulsar la economía. Por ejemplo, una de las cosas que ocurrió en este periodo fue que cerramos toda nuestra capacidad de alta tecnología, o lo más esencial. Hay áreas enteras, como Detroit, por ejemplo, que fueron destruidas por este gobierno, por el gobierno federal. Destruyó a Detroit. Yo estaba involucrado en la defensa de Detroit, tratando de mantener la industria automotriz e industrias relacionadas en Estados Unidos, y de manera que funcionarían. Y sabiendo que si eliminábamos esas capacidades, íbamos a destruir la economía. Y eso es lo que pasó. Ahora tenemos una economía de cero economía, porque el centro de una verdadera economía se ha desplomado. Vean, sistemas hidráulicos se han desplomado. El transporte colectivo general también se ha desplomado. Educación también se ha desplomado. Todo se ha destruido. Así es que vamos a tener que regresar y reconstruir. Vamos a tener que tomar lo que queda de la alta tecnología y cosas que podemos utilizar con ese método y empezar a construir, como lo hizo Roosevelt del 33 en adelante, construir en Estados Unidos y en otros lugares, construir una intención de alta tecnología. Eso quiere decir que vamos a impulsar, donde quiera que podamos, proyectos de alta tecnología. Y esa es la manera en que vamos a abordar el asunto. Es lo que hizo Roosevelt. Él empezó en el 33, cuando entró en
funciones al cargo y de ahí en adelante era impulsar la economía hasta el momento de su muerte. Y eso ha pasado anteriormente, ocurrió en los 1830, empezó de la misma manera. 1820 y 30 se hizo de la misma manera. Y luego ocurrió lo mismo con Lincoln y después. Lo hemos hecho en repetidas ocasiones. Otras naciones, Alemania, la reforma de Bismarck también se basó en el modelo de la guerra civil, el programa de la guerra civil de Lincoln. Y eso fue destruido en 1890, que causó exactamente en ese momento, cuando expulsaron a Bismarck, eso abrió las puertas inmediatamente para la Primera Guerra Mundial. Y luego la Segunda Guerra Mundial, lo mismo. Entonces, lo que tenemos que pensar ahora es cómo vamos a eliminar todo este problema. Tomar acción inmediata para corregir esta situación utilizando tecnologías que sabemos que tenemos o podríamos disponer de ellas y echarlas a andar de inmediato, de la misma manera que Franklin Roosevelt lo hizo del 33 en adelante. Y va a tardar más que eso, nos va a tomar probablemente 30 o 40 años para aún tener una verdadera reconstrucción del tipo que requerimos. Pero va a mejorar la ejecución. Todo va a mejorar y lo podremos hacer porque no vamos a tener la monarquía británica ya más. No vamos a tener la monarquía saudita ya más. Vamos a tener naciones que están dispuestas a dedicarse a programas de cooperación entre estados soberanos. Porque si uno quiere construir una economía en el mundo, uno tiene que hacerlo en base a los estados nacionales soberanos. Y hay que eliminar toda estas tonterías supranacionales. Así que con China ahora tenemos que pensar con China y con Japón o gente en Japón que son buenos para estas cosas. Todo el sudeste asiático, toda esa región hay que desarrollarla. Y vamos a tener que hacer eso y sabemos que hay recursos que se pueden movilizar, simplemente ir hacia la alta tecnología y las cosas que significan la alta tecnología, mejorar las cosas. Hay que aumentar el nivel de vida de la población, su nivel de tecnología, su confianza más que nada, su confianza en sí mismos, que pueden crearse condiciones a corto plazo para que la gente se dé cuenta de que estamos comprometidos con la idea de que ellos tendrán éxito. Y si nos mantenemos en eso, sistemáticamente podemos inspirar en ellos, de manera gradual, la confianza de que estamos hablando en serio. Entonces tenemos que hacer, antes que nada, es cerrar el imperio británico, cerrar el reino saudita. Simplemente no deberían existir. Y si quieren tener paz, por ejemplo, en Egipto, cierren a los sauditas y los británicos. Ellos son los que están llevando a cabo todo ese escándalo en Egipto. El gobierno actual de Egipto es algo sólido, razonable, y el problema son los mismos sauditas que llevaron a cabo el 11 de septiembre en contra de Estados Unidos con la colaboración de los británicos. Ese es el enemigo. Estos tipos, yo los conozco y otra gente lo sabe. Estos tipos son culpables por lo del 11 de septiembre. El reino saudita, culpable del 11 de septiembre. La monarquía británica, culpable del 11 de septiembre. Eso lo sabemos, es un hecho. Y lo que está detrás del ataque saudita en contra de Egipto es de nuevo el 11 de septiembre. El mismo grupo que lo hicieron. Son los enemigos de los Estados Unidos. Los sauditas utilizados para esto están actuando como enemigos de los Estados Unidos. Y este presidente tonto que tenemos ahora parece que no cree eso. Él mismo forma parte del mismo grupo. Así es que hemos llegado a un momento donde tenemos que pensar cómo podemos curar todos los problemas del pasado. No se puede curar el pasado. El pasado está muerto. Hay que construir el futuro. Y lo que tenemos que hacer es tener una orientación para eliminar el pasado al construir el futuro.
Y esa es la única cosa. Ahora, lo que China está haciendo, lo que está saliendo de China, lo que ocurre con algunas fuerzas dirigentes en Japón y otras cosas parecidas, lo que ocurre en Asia, en el sudeste asiático, si se mira todo ese círculo de esa región, de ese sistema cuenca, y si tenemos el canal del CRA hacia el Mar Índico, vamos a tener una revolución en el sudeste asiático. Simplemente haciendo eso, simplemente cortando y pasando por ese istmo y poniendo el canal del CRA y poner algo adecuado ahí y abrir toda esa área a una cultura marítima diferente que logrará reconstruir esa región para fortalecer el resto de la región. Así es que lo que tenemos que hacer es que no hay que inmiscuirnos en el problema de cómo resolver los problemas de los nudos del pasado. Hay que eliminar esos nudos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Así es que tenemos que pelear por limpiar nuestro propio gobierno, purgar el gobierno de sus elementos que han cometido traición. Los que son traidores porque son estúpidos, como algunos miembros del Congreso, creo, caen en esa categoría. Y tenemos que lograr la paz, pero no podemos sentarnos nada más con la paz. Tenemos que empezar a reconstruir lo que se estaba destruyendo, lo que el Imperio Británico estaba destruyendo con la ayuda del Reino Saudita. Esa es la única solución posible, el único camino posible ante el horror que ahora enfrentamos. Quiero hacer una pregunta relacionada para elaborar algunos de los puntos que abordaste. Es claro, en nuestra historia, cada vez que un gran presidente ha construido un proyecto ambicioso, tal como Abraham Lincoln con el tren transcontinental, eso se replicó en Rusia con el tren transiberiano. Y lo que hizo Franklin Roosevelt, que creó proyectos de gran envergadura, de hidráulicos y de energía, y cuando él fue a la reunión de Yalta, en la reunión con Churchill y Stalin, pasó sobre el desierto del Sahara y dijo, podemos hacer mucho aquí, solo necesitamos agua. Y con esto, grandes proyectos podemos inspirar a que el mundo haga lo mismo. Hoy día, cuando hablamos de los grandes proyectos como el programa Nahuapa nuclear del siglo XXI para reabastecer los mantos acuíferos en el suroeste de Estados Unidos, desviando el agua desde el lado de Alaska hacia Estados Unidos. No solamente hablamos de reconstruir a Estados Unidos, no es simplemente una reindustrialización, pero es lo que llamaríamos una nueva industrialización. Es una plataforma completamente diferente de tecnologías que todavía no hemos logrado, y por lo tanto vamos a tener a Detroit y vamos a tomar esta capacidad de máquinas herramienta y retransformarla para construir una nueva tecnología que no hemos tenido. Y sobre estos planteamientos que hiciste, este proyecto del Nahuapa para el siglo XXI abre toda la región del Pacífico a los Estados Unidos, algo que todavía no hemos desarrollado a su total capacidad. Nuestro papel como una nación del Pacífico, no solamente esto hace que los ferrocarriles y los corredores de transporte vayan hacia Alaska y abren la posibilidad del proyecto de un túnel a través del estrecho de Bering que se ha hablado desde el periodo de Lincoln, pero también es sobre nuestra relación con Rusia, pero otras grandes naciones asiáticas como China, Japón, India, etcétera. Y mi pregunta es, a medida que construimos este proyecto en Estados Unidos en paralelo con los grandes proyectos que se pueden crear en el suroeste de Asia, como el canal del CRA, como en un mundo después del Imperio Británico, un mundo post-imperialista, cómo estas grandes naciones funcionan. Mencionaste las ideas como compartir la alta tecnología, ideas, cómo funciona
y cómo podemos avanzar el sistema americano de crédito hamiltoniano para incluir a grandes naciones tales como China, Rusia y otras. Quisiera enfatizar 2 puntos. Primero, nuestra organización, a pesar de los pocos recursos y el pequeño número de personal, ha mostrado capaz de liderar a esta nación, no a través de una dictadura, pero porque estamos haciendo cosas que otras personas están deseando cada vez más sumarse a nuestro esfuerzo. Esa es la primera parte. Y eso es en lo que tenemos que basarnos. Si podemos tener un efecto ahora, porque Wall Street es el enemigo de Estados Unidos, es el enemigo británico de Estados Unidos. Todo mundo que está de importancia en Wall Street es un criminal, por lo tanto se le tiene que sacar. Si se les mete a la cárcel o no es otra cosa, pero su ingreso se debe cerrar inmediatamente. Wall Street se va a cerrar. No lo necesitamos. Es malo para nosotros. Es malo para la salud, para nuestra economía, para todo. Lo vamos a cerrar porque tenemos que cerrarlo, porque es una enfermedad. Y debemos detener las enfermedades. Y Wall Street es una enfermedad. Así que ese es número 1. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a dar un salto. Y el salto se le llama la fusión termonuclear. Vamos a tener una política basada en el desarrollo, en un trabajo rápido para desarrollar la fusión termonuclear. Porque si usamos la fusión termonuclear en lugar de alguna otra cosa, podemos lograr cosas que son necesarias para Estados Unidos y otras naciones ahora. Es la densidad del flujo energético que podemos ponerlo en la práctica de la economía que determina las posibilidades y las limitaciones de una recuperación económica. Así que si queremos lograr una verdadera recuperación de la economía estadounidense y si tenemos a un mundo que se basa en algo que es diferente a la basura que rige, tenemos que tomar esa dirección. Vamos a ir hacia la fusión termonuclear porque es la única fuente que nos da la suficiente densidad para el tipo de proyectos principales que se requieren. Entre otros proyectos, debemos crear el proyecto hidráulico de Estados Unidos que está ahorita en una situación mala. Y sin la energía de fusión termonuclear no es posible. Si queremos tomar zonas desérticas y volverlas en una zona, reverdecerlas, esa es la forma de hacerlo. Tenemos que usar el agua de una mejor manera para que usando esta fusión termonuclear, y debemos también preocuparnos sobre la defensa de nuestro problema de los grandes meteoritos que pueden venir y estallar y matar a todo mundo en la Tierra con alguno de estos grandes satélites. Y debemos tener ese tipo de capacidad para nuestra defensa, pero también para nuestro progreso. Y ese liderazgo. Vamos a tener ese tipo de diseño de la máquina herramienta que se representaba en la zona automotriz, y la vamos a energetizar y vamos a darle el apoyo de la fusión termonuclear y cosas similares que van a transformar nuestros poder productivo de algo modesto a algo más impresionante. Y lo vamos a hacer porque los problemas de la atmósfera, del territorio, de la agricultura y de todo el planeta requieren densidad del flujo energético superiores. Y tomemos el problema del agua. Sin la fusión termonuclear no podemos prometer un buen resultado, un resultado feliz, un final feliz. Monsanto está ayudando a destruir a Estados Unidos con sus políticas agrícolas.
Así que necesitamos un impulso verdadero. No vamos a tener esta fusión termonuclear en todas partes, pero vamos a tener grandes proyectos como proyectos hidráulicos y vamos a usar esto como tener una locomotora energética que nos va a permitir avanzar de los niveles modestos que teníamos cuando éramos productivos. Esa es la respuesta. Pero no se gana una guerra tratando de liberarla, incluyendo una guerra económica, yendo a un nivel superior. No sigamos con lo mismo. Demos un paso adelante, superior, un paso superior. Y eso es lo que debemos hacer aquí en Estados Unidos. A pesar de que somos muy pocos, somos un factor en este sistema. Y nuestros enemigos se han dado cuenta que somos un factor. Y vamos a usar ese factor que representamos con permiso de nuestros conciudadanos. Vamos a crear un equipo que es capaz de llevar a cabo el tipo de misión hoy que sería similar a lo que Franklin Roosevelt hizo en su momento. Quiero hacer la última pregunta de esta noche. Esta es una pregunta que recibimos de nuestros vecinos en el sur, de Alberto Vizcarra, un colega nuestro y líder del movimiento pro-Plino de Sonora, México. Señor LaRouche, viejos amigos tuyos, junto con los productores agrícolas, empresarios y ciudadanos del sur de Sonora, que por años hemos luchado por grandes proyectos de gestión de más agua para México, como el Plino y otros, enfrentamos ahora una batalla coyunturalmente estratégica, pues nos enfrentamos directamente a los intereses financieros que por medio del Fondo Mundial para la Defensa de la Vida Silvestre han tomado una gran medida el control de la política hídrica de México y pretenden, usando un delincuente que ahora ocupa la gubernatura del estado, desviar las aguas del río Yaqui para utilizarlas en negocios especulativos, amenazando con ello la existencia del Valle del Yaqui y de la tribu Yaqui. El alegato es que el agua se debe usar donde produzca dinero y consideran que utilizarla en agricultura representa un desperdicio. Se pensó que con el gobierno de Peña Nieto estas políticas cambiarían, pero no ha sido así. Quieren destruir a la región que llegamos a presumir como el granero de México y cuna de la Revolución Verde, de la región emblemática de la política orientada a la autosuficiencia alimentaria. ¿Qué recomiendas al presidente de México ante esta situación? Bueno, este es un problema que está muy relacionado a Estados Unidos, porque Canadá y la parte del norte de México en particular forma una parte integral del territorio que se tiene que trabajar de manera conjunta para resolver los problemas mutuos de los tres países. Canadá tiene mucha agua disponible, por ejemplo, pero carecen de otras cosas. México tiene una escasez de agua, una gran escasez de agua en el norte de México, pero tienen otras cosas. Por lo tanto, obviamente, la cosa principal en México es el desarrollo hidráulico. Es una cosa crucial. Se requiere el desarrollo hidráulico de los recursos hidráulicos, especialmente en el norte de México, donde se requiere. Lo que pasó es que cuando Kissinger se involucró en estas cosas hace algún tiempo, cuando yo estaba impulsando para que nuestros amigos en México, el presidente de México fue un amigo personal mío y estábamos trabajando juntos para tratar de construir algo en México. Teníamos un plan para 10 grandes nucleoeléctricas en México para tratar de resolver el problema del agua, para desarrollar áreas urbanas que no fueran tan calientes como para que la gente no pudiera vivir ahí en los veranos y demás. Estos tipos de proyectos. Y eso es lo que estábamos participando. Fue un esfuerzo de cooperación emocionalmente y políticamente. Tuvimos un interés común entre Estados Unidos y México, que es bastante obvio, ya que
somos parientes muy cercanos, por así decirlo. Así es que la cuestión es cómo podemos ayudar nosotros a desarrollar el norte de México, que es la parte vulnerable en cuanto a los recursos hidráulicos. Y al hacer eso, y también llevando algunas nucleoeléctricas a esa región como fuentes para bombear y cambiar el clima, podríamos avanzar y cambiar la cosa. Pero luego Henry Kissinger fue parte del problema. Lo enviaron a México para sabotear lo que pensábamos hacer. Y hizo una buena campaña de sabotaje de lo que queremos hacer. Él no fue el autor, fue simplemente el cómplice. Y eso fue lo que ocurrió. Ahora, lo que tenemos que hacer como perspectiva es que hay que olvidarnos de esta presidencia específica en México. Tenemos que pensar en el cambio general de la orientación de tanto Estados Unidos como México en cooperación con Canadá. Porque los recursos hidráulicos de Canadá y otras cosas de esa naturaleza, en combinación con lo que tenemos en Estados Unidos como potencial y lo que tenemos en el norte de México, si se combinan estas cosas como una empresa combinada conjunta de tres naciones, se puede resolver el problema. Lo que se requiere, acuérdense, los problemas de gobierno en México, los problemas del gobierno en México vinieron de fuera de México. La destrucción de la presidencia de México vino de fuera de México. Y todo el problema de las drogas y todo lo demás que se relaciona tiene que ver con la gente que desde fuera se entremetieron en el asunto de México. El problema en Estados Unidos, en la frontera sureña de Estados Unidos, y los problemas de drogas dentro de México son un reflejo de este tipo de basura traidora. Yo estaba en medio de la pelea contra esto, estaba cooperando con el gobierno de México para tratar de resolver esto y otras naciones en Sudamérica también. Y simplemente hicieron lo que pudieron para eliminarme a mí. Pero lo que yo represento, donde jugué un papel en Sudamérica en general, como por ejemplo en este caso, es lo que hicimos, lo que pretendimos hacer. Y estos otros tipos, encabezados por la reina de Inglaterra, aún en ese entonces, destruyeron todo, destruyeron a México. Ahora, hay cierta gente en México que no son tan buenas personas en el gobierno. Bien, son producto de la monarquía británica. Y la monarquía británica, creo, debería tomar un receso por algún tiempo y resuelvan sus problemas, porque creo que hay mucha gente en las Islas Británicas, por ejemplo, que tienen mejor cosa que hacer que besarle el trasero a una monarquía británica. Bueno, le tengo una última pregunta para concluir. Yo pienso que la gente se da cuenta, y mucha gente que ve a la videoconferencia hoy ha participado en las reuniones que los congresistas han tenido a través de todo el país. Estos congresistas no tienen dónde esconderse cuando han regresado a sus distritos, porque se les ha enfrentado por los ciudadanos con un enojo justificado. Y mucha gente, la prensa ha hecho buena cobertura de que estas reuniones con los congresistas se han vuelto bastante explosivas, y tenemos un par de semanas más donde estos congresistas van a tener que enfrentarse a su electorado, y hay mucha gente que está mirando nuestra videoconferencia, están preparándose para que en los próximos días van a ir a ver a su congresista, a su senador, y nosotros, como mencionamos al principio de esta videoconferencia, nosotros como movimiento no nos hemos ido a un receso, hemos mantenido la pelea para lograr la Glass-Steagall y para derrotar a Wall Street, y esto, un ejemplo, lo que sucedió en Atlanta en la reunión de los legisladores, pero también lo que pasó en California, en Sacramento. Esto es candente y en todas partes del país. Sé que la gente que nos ve van a apreciar esta pregunta. ¿Cuáles son tus órdenes para aquellos
qué es el mensaje que la gente le puede dar a esos congresistas de ti, de tu parte. Esto no es tan difícil. Lo que debemos hacer es, tenemos una capacidad intelectual en nuestra organización. Y no tenemos más de eso. Tenemos eso. Pero sucede que estamos viviendo en tiempos duros donde la vida intelectual de nuestra nación está en un mal estado también. Hay ciertas cosas que yo sé que sabemos como una organización y lo hemos puesto a prueba, lo hemos tratado y funciona. Lo que necesitamos es un empuje y también me mantiene ocupado pensar en una operación de flanqueo para tomar a estos por sorpresa, con la idea de que soy más inteligente para tomarlos por sorpresa, porque lo que ustedes saben muy bien, tenemos una respuesta que estamos recibiendo porque estamos dando la calidad del liderato que en principio nadie más está haciendo, y hay cosas buenas que están sucediendo en el estado de Nueva York y aquí y allá, buenos programas, buenas ideas, pero necesitamos algo más, un golpe. Hay que una operación de flanqueo, hay que no simplemente hay que empujar contra el problema, hay que dejar que venga, que esté en una posición en donde ellos mismos se han puesto en una mala posición y podemos hacer algo, y eso es lo que hemos usado. Estamos llevando a cabo operaciones de flanqueo en contra de los llamados altos individuos, y los puedes oler que tanto apestan. Y eso es, hay que flanquear a esto. Yo tengo mucha experiencia, no estoy en la misma forma en que... Pero considerando tan tonto que es nuestro gobierno, me siento muy bien e inteligente, solo por esa razón. Muy bien, con eso concluimos nuestra videoconferencia. Gracias, Lynn, gracias, Jason, gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros. Buenas noches.